hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a este espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y de Apoyo Bíblico. Siguiendo con la secuencia de nuestro estudio diario, para el día de hoy nos corresponde Primera de Corintios capítulo 3 y nuestro tema, madurez espiritual. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. En ese momento empieza ese proceso de madurez, pero lastimosamente hoy en día sucede algo, que muchas personas, muchos que aquellos que se dicen ser los llamados por Dios, están actuando igual como actuaban antes, como cuando estaban en el mundo. Dios quiere que nuestro actuar cada día sea de manera diferente, que cada día nos esforcemos por mejorar, por luchar, por ser esas nuevas personas. Pero como decíamos, cada vez vemos que las cosas siguen igual. Tal vez decimos ser cristianos, acudimos a determinado lugar, nos congregamos en determinado sitio, pero nuestro actuar sigue siendo el mismo. En nada ha cambiado nuestra vida de antes a ahora. Dios quiere que nosotros cada día empecemos a hacer ese testimonio, ese ejemplo para las demás personas. Pablo nos dice que él no siente que ya haya llegado a la meta, que él cada día lucha, se esfuerza por mejorar, por llegar a esa meta, que cada día él compite por llegar a recibir ese galardón. Miremos qué nos dice Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que yo hago. Me olvido del pasado, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Dios? Él cada día perfecciona nuestra vida, pero también es necesario que nosotros cada día nos esforcemos por mejorar, que cada día vayamos a esa meta, que cada día compitamos, que cada día nosotros nos esforcemos por dar lo mejor. De nada sirve, siempre hemos dicho, que Dios quiera lo mejor si nosotros no estamos dispuestos. Por eso cada día nosotros debemos ser como Pablo, esforzarnos cada día, no pensar que ya hemos llegado a esa meta, o incluso pensar que el hecho de que ya estamos con Cristo ya nos hace perfectos, que hace que nosotros ya seamos diferentes. Lo que identifica a nosotros como personas diferentes es nuestro actuar. No solamente el hecho de que vayas y asistas a determinado lugar quiere decir que tú ya eres perfecto, que tú ya eres diferente. Eso quiere decir que estás luchando por ser mejor, que cada día te esfuerzas por mejorar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cada día busquemos de Él, que cada día nosotros compitamos hacia esa meta, que cada día nosotros podamos ir, avanzar hacia esa meta, que cada día nosotros dejemos a un lado las cosas que están dañando nuestra vida, que cada día nosotros empecemos a dejar a un lado las cosas que nos impiden llegar a esa perfección. En este capítulo Dios nos habla de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba presentando unos pequeños problemas de madurez. Tal vez era una iglesia grande en número de personas, pero lastimosamente no había alcanzado esa madurez que Dios quería. Aún seguían actuando tal vez como los del mundo, tenían ciertos problemas y Dios quería corregir eso. Y Dios también ahora quiere corregir eso en nosotros. Ya llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, tal vez ya son muchos años, pero aún no hemos madurado. Aún tal vez nos seguimos comportando como esos bebés. Dios habla de esos bebés que aún no puede darles alimento sólido. Dios nos dice que aún no estamos preparados para ello. Miremos qué nos dicen los versículos 1 y 2. Hermanos, antes no les podía hablar como agente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que le di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo. ¿Qué nos dice Dios? Antes no estaban listos para comer ese alimento sólido.
tocaba darles leche como a bebés, pero ahora aún no siguen estando preparados, aún se comportan como bebés, aún no han adquirido esa madurez espiritual. Vamos a ver qué es lo que hace que no podamos o qué impide que no desarrollemos esa madurez. Primero, división entre los creyentes. Miremos qué nos dice el versículo 3. Pues todavía no siguen al Espíritu, aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestran eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que aún no seguimos al Espíritu, que aún hay entre nosotros envidias, rivalidades, y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Aún había ese tipo de problemas, rivalidades, tal vez discusiones, envidias. ¿Por qué? Porque tal vez muchos en este momento no se han puesto de acuerdo que cuál es el día de descanso. Muchos pelean que si es sábado, que si es domingo. Hay otros que tienen diferencias por cuestiones de comida, por cuestión de vestimenta. Hay muchos que se dejan todavía llevar por esas cosas. Hay rivalidad entre ellos. Es lamentable que en un lugar donde debería de haber unidad, armonía, debería sentirse el amor de Cristo, lastimosamente hay división. Y tristemente que es entre los mismos creyentes, entre los mismos que decimos ser hermanos. Decimos que somos hijos de Dios, decimos que somos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, hermanos de Cristo, pero ¿qué es lo que sucede? Hay peleas, contiendas, rivalidades, celos, hay chismes. No nos comportamos como esos verdaderos hijos, donde deberíamos de tratar de llevarnos bien, de vivir esa armonía. Lo único que hacemos es dividir la congregación, hacer que tal vez incluso los hermanos se cansen y decidan irse. A veces nosotros mismos somos los causantes de que algunas personas se vayan, de que tal vez no quieran seguir, porque no hemos nosotros madurado. Un niño no mide las consecuencias de sus actos, un niño no mide sus palabras, su actuar, no sabe tal vez de prudencia. Tal vez eso está bien para un niño recién nacido, para un niño que está comenzando a vivir, para un bebé. Él no entiende de prudencia, no entiende de sensatez, pero nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de ser prudentes, sensatos en nuestro actuar, en nuestro hablar, pero lastimosamente no es así. No nos importa ir dañando a las personas con mentiras, con chismes. Y lo que decíamos, lo más triste es que nosotros mismos, los mismos de la congregación, somos los que a veces dañamos, los que no nos importa herir a otras personas o no les importa herirnos, no les importa lastimarnos. Y eso es lo que Dios quiere corregir, eso es lo que Dios quiere que entendamos, que no debe de haber esa división entre creyentes, que debemos de trabajar en unidad, estamos bajo el servicio de Dios, estamos sirviendo a Dios, por lo tanto deberíamos de trabajar en esa unidad, de estar unánimes para lograr el propósito de Dios. Pero sucede todo lo contrario. Ahora Satanás ya no utiliza gente del mundo para dañar las congregaciones. Ahora Satanás se ha metido en las congregaciones para que entre nosotros mismos nos dañemos, para que entre nosotros mismos podamos decir nos destruyamos. Y es triste ver eso, como en muchas congregaciones hay muchos que se encargan de llevar chismes, van donde los pastores a hablar mal de los líderes. Es que mire pastora, lo que anda diciendo el líder, lo que anda diciendo fulanito de tal, indisponiendo a los pastores con los líderes, o lo contrario, van donde los líderes a decir, el pastor anda diciendo esto, el pastor anda diciendo aquello, y puede ser que haya alguna diferencia o puede ser que algo tal vez no le esté gustando al líder del pastor, bueno, que algo le molestó. ¿Qué sería lo sensato de nosotros? Empezar a apaciguar ese problema, hablarle, aconsejar a esa persona, decirle, mire, no piense así. Pero ¿qué sucede?
Muchas personas lo que hacen es echarle más leña al fuego, inventar cosas, decir cosas que tal vez los pastores o los líderes no han dicho, y eso hace que vaya viendo esa rivalidad, que vaya viendo esa discordia. Entonces, qué bueno que nosotros empecemos a actuar con prudencia, que no seamos esos niños que no miden las consecuencias de nuestros actos, sino por el contrario, que de verdad actuemos con madurez, que de verdad empecemos a marcar esa diferencia. No a echarle más leña al fuego, sino a apaciguar las cosas, a tratar que las cosas mejoren, que las cosas puedan estar bien, que pueda haber armonía en esa congregación y dejar de estar peleando porque que comió, que no comió, que cómo se vistió, que qué días hay que descansar, cosas que tal vez, bueno, sí, son importantes, pero que a la vez están dañando, que están llevando a una discordia, que están llevando a una división. Entonces cada vez debemos actuar de manera diferente y empezar a actuar como verdaderos hijos de Dios, empezar a demostrar que hemos adquirido o que estamos, mejor dicho, desarrollando esa madurez, porque tal vez no somos perfectos, porque aún hay muchas cosas que mejorar dentro de cada uno de nosotros, simplemente que ahorita estamos en ese desarrollo de perfección, en ese desarrollo de madurez, pero qué bueno que nosotros cada día demostremos eso con nuestros actos, con nuestros hechos, con lo que estamos haciendo. Segundo, el seguir a hombres. Miremos qué nos dice el versículo 4. Cuando uno de ustedes dice, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. En el mundo nos peleamos por las personas, nos peleamos por los hombres, que a quien sigues, que eso se ve en la política, cuando varios candidatos se postulan para tal vez ser presidente, hay discordias porque el uno está a favor de un candidato, otro porque no le parece lo que él está proponiendo, entonces está con el otro candidato. Y así sucede también en la congregación, así sucede en la iglesia. Muchas veces vamos detrás de hombres, idealizamos a los hombres, los volvemos un Dios para nosotros. Y por eso es que cuando ese pastor o ese líder falla, cuando ese pastor se equivoca, cuando comete un error, sea el líder, sea el pastor o bueno, cualquier siervo de Dios, ¿qué es lo que sucede con esa persona? Se va a pique, se va al piso, porque lo tenía en un todo a esa persona, porque lo miraba como ese Dios, como esa persona inalcanzable, como, sí, ese ser divino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esa persona lastimosamente falla, ya las personas piensan y empiezan a decir que todos los pastores son iguales, que los pastores lo único que quieren es enriquecerse, que no les importa seguir el, el ministerio de Dios, sino que por el contrario, de verdad es una mentira, que son unos mentirosos, unos ladrones, bueno, en fin, porque esa persona se dedicó a seguir a hombres, porque esa persona simplemente seguía las enseñanzas, la doctrina de aquellos hombres, mas no seguía la enseñanza de Dios, mas no seguía la enseñanza que Jesucristo nos da. Como decíamos, hay muchos que enaltecen mucho a esos hombres, que los idolatran, los adoran, y por eso cuando hay un problema, incluso cuando tal vez el pastor le llama la atención a ese líder, inmediatamente se enoja, inmediatamente tal vez dice, ya no quiero seguir, mejor me quiero cambiar de congregación, no me parece lo que él dijo, porque lo tenía sobre un todo, porque pensaste que él era ese Dios. Entonces ahí vemos que empieza la gente a desilusionarse, como que ya no quiere asistir, se desanima, porque lastimosamente, como decíamos, no está siguiendo a Dios. Simplemente fue porque le pareció bonito como predicó el pastor. Incluso hay muchas personas que cuando tú hablas con ellas y tal vez comparten el servicio, como fue esa predicación,
Ellos no hablan de la enseñanza que Dios les dio, de cómo fue ese tema, sino que empiezan, tú las escuchas y dicen, es que el pastor, si lo viera cuando predica, si lo escuchara, es que el pastor, qué lindo que es que el pastor cuando habla, es que el pastor cuando se sonríe, es que los ayunos que da el pastor, es que los devocionales que hace el pastor, todo es el pastor, el pastor, el pastor. El pastor es un instrumento de Dios, debemos entender eso, que los hombres somos esos instrumentos, esos servidores que utiliza Dios para llegar a las personas, pero que nosotros en realidad humanamente no somos los que hacemos las cosas. Nosotros no hacemos milagros. Es Dios que a través de nosotros, Él obra. Dios nos utiliza. Miremos qué nos dice el versículo 5. ¿Es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios, que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Todos los hombres solamente somos trabajadores de Dios, siervos de Dios. Nosotros no somos Dios. Si tú recibes un milagro en el momento que el pastor o el líder fue a orar, no es porque el poder esté en esa persona, el poder esté en el pastor, no, sino que simplemente Dios utiliza al pastor para que tú recibas ese milagro. El pastor va, ora, pero no es porque Él esté haciendo el milagro, es Dios quien a través de Él está obrando, está actuando. Como decíamos, aquí solamente nos dice que somos trabajadores, que somos siervos de Dios. Dios nos utiliza y nosotros hacemos lo que Dios nos manda. Nosotros obedecemos a Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero no somos esos dioses que pueden hacer las cosas. No somos esos dioses que tienen la capacidad de hacer ese milagro. Incluso nosotros compartimos la palabra de Dios, nosotros regamos esa semilla, pero el crecimiento, quien lo da es Dios. Cuando tú vas a compartirle a alguien, cuando tú vas a evangelizar, tú no te encargas de convencer a la persona, tú no te encargas de redarguir en su corazón. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, es el Espíritu Santo que actúa sobre esa persona. No eres tú, no soy yo, no somos ninguno de nosotros, solamente somos instrumentos en las manos de Dios, somos esos servidores, esos trabajadores que obedecen al Padre. Por eso debemos tener en cuenta eso. Somos trabajadores, no somos dioses. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hemos entendido y eso es lo que hace que nosotros no adquiramos esa madurez, que no desarrollemos esa madurez espiritual, porque simplemente nos dedicamos a seguir a hombres. Entonces, como esa persona se equivocó, como tal vez se nos cayó de ese altar que lo teníamos, vamos a buscar otro Dios, nos vamos a otro lugar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Siguiendo a más hombres, siguiendo la doctrina de los hombres, mas no la doctrina de Dios, las enseñanzas de Dios. Tercero, no tener una buena edificación. Miremos qué nos dice el versículo 10. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio, pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. El versículo 11. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Nuestra base es Jesucristo. Ahora depende cómo estamos construyendo nosotros. Ahora depende cómo vamos a construir, cómo vamos a edificar esa edificación, podríamos decirlo. ¿Qué es lo que tú quieres construir? Debemos tener en claro qué es lo que nosotros queremos, porque la base es Jesucristo. Pero, ¿por qué has buscado a Jesucristo? ¿Por qué aceptaste a Jesucristo en tu corazón? Porque te hablaron bonito de Él, porque tenías un problema, porque tienes una dificultad y quieres que Él la solvente. ¿Por qué quieres servir a Dios? Porque sabes que Él es un Dios de milagros, porque te han hablado de ese Dios bueno, ese Dios que bendice, ese Dios que ama, ese Dios que perdona, o porque quieres que Él transforme tu vida, porque tal vez ya quieres que tu vida sea diferente,
porque te has dado cuenta de que la vida que llevas no es la correcta. Antes, por el contrario, que cada vez vas rumbo a un abismo, que por más que intentas cambiar, que por más que intentas tal vez sacar adelante ese hogar, restaurar ese hogar, las cosas te salen mal. En cambio, te has dado cuenta que tomados de la mano de Dios, las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden cambiar, que tu forma de vida, que tu estilo de vida puede cambiar, que quieres servirle a Dios. Y así como tú estás recibiendo esa ayuda, también quieres que otros también la puedan recibir, que así como incluso ya has recibido restauración en tu vida, también tú deseas que otros la puedan recibir. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, pero lastimosamente, como dice, la base está hecha, la base es Jesucristo y no podemos plantar otra base sobre ella, pero nosotros o muchas personas sí la plantan en el momento que empiezan a buscar diferentes congregaciones, en el momento que empiezan a seguir hombres, como decíamos anteriormente, ahí estamos plantando otra base, una base ah, hecha por hombres, no por Dios, no por Jesucristo. ¿Qué estamos construyendo? No podemos construir una base firme o mejor dicho, no podemos edificar, hacer una edificación fuerte si nosotros no somos constantes o no somos fieles a un solo lugar. En el momento de que tienes problemas con tu pastor o con determinado líder, ¿tú qué dices? Voy a solucionar ese problema, voy a tratar de corregir tal vez si cometí un error, o lo primero que haces es decir, me voy a otro lugar. Ya no me aguanto a los líderes, ya no me aguanto a los pastores, no me gustó cómo me hablaron, no me gustó la forma que me dijeron las cosas, entonces me voy. Prefiero irme tal vez a otro lugar, a recibir otro tipo de enseñanza. Debemos entender que cada congregación maneja una diferente doctrina, una diferente enseñanza. Qué bonito que fuera que todas las congregaciones de verdad siguieran las enseñanzas de Dios o tuvieran una sola doctrina, pero vemos que lastimosamente, así como hay pastores, hay congregaciones que de verdad siguen el ministerio de Dios, que siguen el propósito de Dios, hay otros que simplemente se han proclamado pastores porque han visto el cristianismo como un negocio. Por lo tanto, no les importa el alimento que dan a esas ovejas, no les importa lo que enseñan, la formación de esos discípulos, de esos líderes, solamente lo hacen porque quieren adquirir poder, porque quieren adquirir fama, porque tienen un beneficio personal, quieren lograr un beneficio personal. Entonces, por lo tanto, no les importa el desarrollo de las personas. Y si tú llegas a un lugar de esos, lastimosamente no vas a poder edificar algo firme, algo sólido. Y bueno, ya llegaste a ese lugar y si tampoco te pareció cómo te hablaron, cómo te recibieron, lo que te están enseñando, ¿qué haces? Te vas a otro lugar y así sucesivamente. No tenemos una edificación fuerte, una edificación firme. La base es Jesucristo. Ahora nos corresponde a nosotros seguir con la edificación. Pero ¿cómo te estás edificando? ¿De verdad estás recibiendo un alimento sólido, un alimento fuerte, un alimento nutritivo? ¿Cómo nosotros podemos edificarnos? A través de la palabra, a través del estudio de la palabra, a través de los estudios bíblicos. Pero si nosotros no nos gusta estudiar la palabra, si nosotros en el momento que tal vez nos dicen que hay que hacer un estudio, no lo queremos hacer, si tal vez ni siquiera oramos, ni siquiera hablamos con Dios, no alimentamos esa relación, ¿cómo podemos nosotros construir algo firme, algo sólido? ¿Cómo podemos construir eh, algo bueno? Lastimosamente no tenemos. La base está, pero la edificación lastimosamente queda endeble. ¿Qué sucede cuando tú no vas a construir un edificio, pero no utilizas los materiales adecuados? Cuando tú tal vez
no sigues al pie de la letra las instrucciones, ese edificio se va a derrumbar. Puede llegar un temblor y ese edificio se va al piso. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros no tenemos esas buenas edificaciones, ¿qué va a pasar cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades? Ahí es donde nosotros nos desanimamos, pensamos que Dios no nos quiere, pensamos que servirle a Dios es en vano. Cuando llegan esos problemas, esas dificultades, es cuando nos derrumbamos, porque esa edificación no estaba firme, porque simplemente la construimos tal vez a base de sueños. Dios quiere que nosotros podamos ser esas buenas construcciones, que nosotros seamos esos edificios fuertes, para que así los problemas, las dificultades no nos manden al piso. Y como decíamos, la única forma de nosotros poder desarrollarnos es a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de los ayunos. Entonces miramos que es importante que nosotros cada día nos alimentemos espiritualmente bien. Pero como decíamos, si tú te la pasas de congregación en congregación buscando dónde sentirte bien, porque no te gustó la forma que, como decíamos, que tal vez te hablaron, que te trataron, entonces nunca vas a echar raíces, nunca vas a poder dar frutos, porque simplemente hoy estás aquí, mañana estás allá, y al final nos damos cuenta que terminas en nada. Al final terminas como las personas del mundo o peor que ellos, una persona llena de resentimiento, de amargura, una persona que sabe, que conoce de Dios, que conoce de palabra, que sabe quién es Dios, pero sin embargo las cosas del mundo le ganaron. Las cosas del mundo están más presentes que el amor de Dios, que su presencia. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es lo que queremos. Si tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, si tú decidiste abrirle las puertas de tu corazón, debes tener en cuenta por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, cuál es tu propósito en la vida cristiana, qué es lo que quieres lograr con todo esto. Aceptaste a Jesucristo en tu corazón, pero ¿para qué? ¿Para seguir actuando de la misma forma? ¿Solamente quieres que Dios te bendiga, que Dios cumpla tus necesidades? ¿O de verdad quieres servirle? ¿De verdad quieres un cambio? Porque a veces lo único que buscamos en Dios es los milagros, que Él solvente nuestras necesidades, pero nosotros no hacemos nada por recibirlas, por ser merecedores de ellas. Queremos seguir actuando de la misma forma, queremos seguir llevando nuestra vida de la misma forma que antes. Si nosotros decidimos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, es porque también decidimos entregarle el control de nuestra vida. Por lo tanto, Él es el que ahora actúa por nosotros. Él es el que hace las cosas por nosotros. De aquí en adelante nuestro actuar debe de ser a la manera de Dios y no a nuestra manera. Cuarto, no congregándonos con regularidad. Miremos qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 15. Perdón, versículo 25. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. ¿Qué es lo que dice? Algunos están faltando a las reuniones. En otras versiones nos dice que algunos no se están congregando. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Congregarnos con regularidad, no solamente cuando tengo ganas, no solamente cuando tengo problemas, porque a veces es lo que hacemos. Llegan los problemas y si estábamos bien y llegan los problemas, entonces nos desanimamos, ya no queremos asistir, o cuando llegan los problemas es cuando nosotros corremos a buscar de Dios. Ahí es cuando nos acordamos que existe un Dios,
que Él es el que puede ayudarnos, que Él es el que puede solventar esa necesidad. Entonces solamente no nos congreguemos porque estamos necesitados de Él, sino que cada día nosotros debemos de buscar de su presencia, congregarnos porque de esa manera nosotros recibimos ese alimento. Como decíamos anteriormente, para poder nosotros tener una edificación fuerte es necesario estudiar la palabra, es necesario orar. Y cuando nosotros nos congregamos, ahí es donde recibimos ese alimento, es donde podemos alimentarnos espiritualmente bien, a través de la oración, en ese momento que adoramos, alabamos a Dios, es algo que nos va a ayudar mucho, pero no solamente es cuando tengo ganas, cuando lo necesito, cuando está haciendo sol, cuando no está lloviendo, sino todo el tiempo debemos de buscar de Dios, todo el tiempo nosotros debemos eh, congregarnos, estudiar de la palabra, buscar esos espacios para unirnos más a Dios, para recibir más de Él, para estar más cerca de Él. Ahí es donde nosotros nos deleitamos en el momento de la adoración, de la alabanza. Ahí es donde nosotros peleamos esas batallas. Ahí es donde podemos tener ese momento de intimidad. No es porque en nuestra casa no podamos orar, no es porque en nuestra casa no podamos también alabar a Dios, pero es diferente alabar a Dios en nuestra casa que ir al templo, donde tal vez podemos aplaudir, danzarle libremente, incluso si es de llorar, lloramos, pero se siente diferente. Es una sensación maravillosa el poder asistir al templo. Y eso es lo que Dios quiere, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de asistir a esas reuniones, que debemos estar unánimes unos a otros. Es donde nosotros podemos compartir también esos tiempos maravillosos con los demás hermanos, unir lazos y no simplemente que causemos división, como decíamos anteriormente. Hoy en día las congregaciones se están dividiendo. ¿Por qué? Por los mismos creyentes. Los mismos creyentes están causando división entre los hermanos. Pero Dios lo que quiere es que podamos unirnos, que podamos compartir momentos especiales con Dios, que nosotros podamos también de esa manera alimentarnos, de esa manera nosotros unir más esos lazos con Dios. Por eso es importante el congregarnos, por eso es importante cada vez buscar de Dios. Los tiempos se acercan, esos tiempos finales de los cuales nos hablan Dios, cada vez están más cerca. Hemos visto cómo cosas suceden, hemos visto cómo esas señales están llegando. Y es donde nosotros debemos estar más cerca de Dios, es donde nosotros debemos estar más firmes en Él. Y si nosotros queremos estar firmes, si nosotros queremos adquirir esa madurez espiritual, es necesario que nosotros nos congreguemos, es necesario que no dejemos de hacerlos por los problemas, por las dificultades, que en ningún momento nosotros dejemos a Dios a un lado, que los problemas, las dificultades, antes por lo contrario, hagan que nosotros nos acerquemos más a Dios, que nosotros podamos buscar más de su presencia, pero que no solamente nos acordemos de ese Dios bombero cuando hay incendios en nuestra vida, cuando tenemos problemas económicos, familiares, tal vez de salud, que no solamente nos acordemos de Dios en esos momentos difíciles, sino por el contrario, que también en los buenos momentos, en los malos momentos, también estemos ahí, firmes con Dios, que estemos dispuestos a agradecerle en todo, por todo lo bueno, pero también por todo lo malo, porque esas cosas que aparentemente son malas en nuestra vida son cosas que nos llevan a esa formación, que nos llevan a acercarnos a Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida son propósitos de Dios. Antes tal vez no lo entendíamos, pero ahora ya lo podemos entender, ahora podemos comprender que si algo sucede en nuestra vida, no es porque Dios nos esté castigando, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios nos haya olvidado, simplemente que son procesos, que son propósitos de Dios, propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, en esta mañana, lo que Dios ha querido enseñarnos es eso, que aprendamos a adquirir esa madurez espiritual, que no dejemos que las cosas anteriormente mencionadas nos hagan esos niños, que nos conviertan o nos mantengan siendo esos niños espirituales, esos bebés espirituales. Dios quiere que nosotros ya empecemos a actuar con madurez, que seamos conscientes de las cosas que estamos haciendo, que seamos coherentes en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, que seamos sensatos en nuestro actuar, que no seamos imprudentes,
que aprendamos a medir las consecuencias de nuestros actos, que entendamos que cada acto genera una consecuencia, que si nuestros actos son buenos, vamos a poder generar cosas buenas, recibir cosas buenas, pero si nuestros actos son malos, simplemente vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestros actos. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos da nuevas oportunidades cuando nosotros nos equivocamos, pero lo que no hace es quitarnos esas consecuencias. Esas consecuencias tenemos que aprenderlas a vivir. Él nos deja que asumamos esas consecuencias para que nosotros sepamos cómo actuar, para que nosotros tengamos presente que si obramos mal, los resultados no van a ser resultados positivos. Por lo tanto, aprendamos a desarrollar esa madurez espiritual, aprendamos a cada día esforzarnos como Pablo nos dice, cada día luchemos, no pensemos que ya somos perfectos, no pensemos que ya hemos alcanzado esa perfección. Por más que nosotros nos congreguemos, por más que nosotros ya estemos con Dios, hay algo por mejorar, hay algo por cambiar. No creas que ya lo has alcanzado todo. Cada día hay una nueva oportunidad para avanzar. Cada día nosotros debemos demostrar que hemos cambiado. Y sobre todo porque hay personas que vienen tras nuestro. Hay una familia que está detrás nuestro. Una familia a la que debemos de mostrarles ese camino, de ser ejemplo para ella, de ser ese testimonio de cambio, de renovación. Por lo tanto, no pienses que ya eres perfecto, no pienses que ya estás salvo. Cada día hay una lucha, cada día hay una batalla que librar. Y eso solamente lo vamos a lograr si estamos tomados de la mano de Dios, si seguimos sus pasos, si seguimos los pasos de Jesucristo. Cada día debemos anhelar parecernos más a Jesucristo para poder lograr llegar a esa meta. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios ha querido enseñarnos. Si Dios nos presta la vida, el día de mañana estaremos con un nuevo mensaje, con una nueva enseñanza de parte de Dios. Que tengan un feliz y bendecido día.